Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la segunda parte de la segunda sesión de la unidad 3 en FEI. Estábamos abordando la noción de paradigma para Thomas Kuhn. Ahora vamos a abordar algo que aparece en nuestro foro de reflexión de la unidad 3, la cual es los criterios de la ciencia. ¿Por qué lo quiero abordar? Porque al momento de estar revisando sus aportaciones, las cuales son muy valiosas y muy interesantes, veo que a algunos de ustedes todavía les cuesta un poco de trabajo ver a qué se refiere esto de criterios de la ciencia. Entonces, para que tengan mayores herramientas, si es que todavía no lo hacen, o si es que ya lo hicieron, pero para que tengan un mayor conocimiento del mismo, vamos a abordar un poco de ello. Cuando hablamos de los criterios de la ciencia o cuando hablamos de los criterios científicos, ¿de qué creen que estemos hablando o a qué creen que nos estemos refiriendo? Piensen, piensen. ¿Qué será esto de los criterios de la ciencia? Está interesante y aparte es algo que ya hemos visto. Principalmente lo vimos con Popper. Miren, los criterios de la ciencia o los criterios científicos simplemente es qué elementos tengo que tomar en cuenta yo para determinar si algo es una ciencia o no lo es. Entonces, los criterios de la ciencia es los elementos que va a tomar cierto grupo de personas para señalar si algo es científico o no lo es. Estábamos viendo a Kuhn y por eso se lo señalaba, porque dependiendo del paradigma que tengamos dentro de ciencia, va a ser lo que se va a considerar como un criterio válido o no válido. Había anteriormente, ya en un pasado, una ciencia que se llamaba la frenología. Por acá se las pongo. Tenemos la frenología. ¿Les suena a ustedes de qué trataba esto de la frenología o qué es lo que hacían los frenólogos? Piénsenlo, piénsenlo. ¿Lo habían escuchado la palabra o no lo habían escuchado? ¿Qué hacen los frenólogos? ¿No? Ok. Miren, los frenólogos, les voy a compartir pantalla, o la frenología era un estudio que se hacía a nivel biológico y también a nivel psicológico por medio de la forma del cráneo. Entonces, lo que decían las personas es que dependiendo de la forma que tuviera tu cráneo, dependiendo de la forma que tuviera tu cabeza, iba a ser la personalidad que tú tuvieras. Había estudios, había cabezas, y entonces era cuestión de medir la cabeza para saber si ibas a ser un delincuente, si ibas a ser un médico, si tenías problemas del desarrollo o demás. Entonces era la frenología. Esto era anteriormente considerado una ciencia. De hecho, había como hasta diagramas explicando en qué parte estaba cada una de las partes que teníamos que llevar a cabo. La alimentación, el tiempo, y lo podías medir con unas pincitas. Estaba muy, muy curioso. Bueno, eso era la frenología. Antes se consideraba ciencia en otro paradigma y había criterios para determinar si era ciencia o no lo era. Actualmente ya no cumplió los criterios, ya quedó fuera, al igual que quedan fuera otras cosas como el coaching. El coaching, si les gusta o piensan que funciona, está bien, pero no es ciencia. O el chamanismo, que crean en él, que no crean, pero tampoco es ciencia. Entonces, ¿qué es lo que determina que algo es ciencia o que no es ciencia? Ah, bueno, una forma muy buena de llevarlo a cabo, de poderlo entender, es por medio de los criterios científicos dentro del paradigma actual. Vamos a ver algunos de ellos y los vamos a ir explicando para que tengan como herramientas para su actividad y también para toda su formación. Muy bien. Estoy compartiendo presentación. Si no la llegan a ver, me avisan, por favor. Ah, perdón. Bueno, esto lo vemos al final. Bueno, Profesor, entonces, una pregunta. mándeme. Buen día. Buen día. Pero bueno, ¿no se supone que para que algo pueda ser considerado ciencia, también por eso existe el método científico? Porque obviamente la ciencia se tiene que basar en el método científico para una comprobación, ¿cierto? Totalmente, Ana, totalmente. ¿Sí fuiste tú, verdad, Entonces, Ana? por ejemplo, sí, A entonces ver, usted sigue, sigue. menciona, por ejemplo, el chamanismo, o sea, no hay una ciencia que compruebe todo lo que se realiza ahí, ¿no? Porque más que Efectivamente. nada ahí son como, ahí todo es como espiritualismo, no sé, ya tendrán que ver otras cosas, pero no es algo así como algo tangible, algo que tenga una comprobación, Muy bien, Ana. porque porque la comprobación podría ser que a lo mejor, no sé, 5 personas van a hacerse una limpia,
y a 4 se les quita, ¿no? El mal de ojo, ¿no? Un decir, pero una no. Y por ejemplo, no es como la gripa, ¿no? O sea, que está basado en un método científico un médico que estudia. ¿Por qué? Porque ya lleva un estudio completo, ¿no? ¿Qué necesitas para quitarte una gripa? No, pues diclofenaco, paracetamol y todos medicamentos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es como que la diferencia, ¿no? Entre lo que es una ciencia y lo que no lo es. Perfecto. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Va por ahí, miren. Sí, el método científico es un criterio de los más fuertes que tenemos para determinar si algo es ciencia o no es ciencia. Si cumple el criterio, perdón, si cumple los pasos del método científico, va a ser una ciencia. El problema es que, por ejemplo, las ciencias sociales, como la sociología o todo esto, no siguen el método científico como tal, pero luego lo vemos. Y efectivamente, como nos dice Ana, el chamanismo no es una ciencia porque no cumple con los criterios del método científico. Ahora, ustedes me pueden decir, oiga, profe, pero es que el chamanismo sí funciona, o no sé, el tarot sí funciona, o la acupuntura. A mí me gusta mucho la acupuntura, yo considero que la acupuntura sí funciona. Pero aunque creamos que funciona o que no funciona, no es ciencia porque no pasa el criterio científico. Puede ser que sea verdad, pero no es científico, ¿ok? Al igual, ustedes me pueden decir que el coaching es una super herramienta y yo les puedo decir, pues sí, quizás sí, pero no es ciencia, porque para ser ciencia tiene que llevar a cabo ciertos criterios que son como unos filtros. Son filtros de validez para poderlo llevar a cabo, para poderlo entender. Dentro de esto está el método científico. Ahorita lo vamos a desglosar un poquito más para que lo vayan viendo cuáles podrían ser. Entonces, avanzo, miren. Muchas gracias, Ana. Bastante buena tu contribución. Miren, los criterios de conocimiento científico. Cuando nos cuestionamos algo o cuando queremos ver si algo es ciencia o no lo es, podemos partir de los siguientes criterios. Estos criterios yo los estoy retomando de una obra que se llama La Revolución Tecnocientífica, es de un autor llamado Javier Echeverría, es español, y él los señala como valores epistémicos, pero aplican totalmente como criterios científicos. Entonces, ¿qué, qué, qué cuestiones tiene que cumplir una propuesta o tiene que cumplir una teoría para que pueda entrar dentro del campo de la ciencia? ¿O qué? O para que me entienda de otra forma, ¿cuáles son las cosas que ustedes se tienen que preguntar para saber si algo es científico o no lo es? Tienen que tomar todos estos filtros, mínimo los que están en rojo, ahorita vemos los que están en azul, mínimo tienen que tomar los que están en rojo para saber si algo es una ciencia o no lo es. El primero se llama adecuación. Este criterio de la ciencia, de la adecuación, se refiere a si mi teoría corresponde con la realidad. Si hay forma de verificar, bueno, si hay forma de contrastar de que lo que estoy señalando yo en mi teoría corresponde con la realidad. Es adecuar mi teoría a la realidad. Por ejemplo, si yo digo que todas las personas que se llaman Francisco tienen, tienen barba, si yo digo todas las personas que se llaman Francisco tienen barba, esa sería mi teoría. Ahora hay que adecuarla a la realidad. Tendría que observar la realidad y ver si efectivamente todos los que se llaman Francisco tienen barba. Si no se llaman Francisco todos los que tienen barba, entonces esta pequeña propuesta ya no es adecuada porque no está uniendo a los dos aspectos. Y normalmente tiene que partir del mundo empírico al mundo racional. Es decir, primero observo, primero analizo las cosas y después genero mi teoría. Pero al momento de hacer esto tenemos que ver una adecuación. Por ejemplo, si yo digo que una persona está enferma porque tiene un parásito en su aura, si yo digo una persona está enferma porque tiene un parásito en su aura, lo que tendríamos que hacer desde el parámetro de adecuación es cómo puedo comprobar que esa teoría que estás diciendo se está llevando a cabo en el mundo material. Si no tengo forma de demostrar la existencia del aura y tampoco de los parásitos del aura, entonces no es ciencia, no es científico, es otra cosa, pero no puede ser científico porque no pasó este filtro. Otro filtro que tenemos, ok. Dinos, Daniel, te escucho. Profe, disculpe, ahorita, perdón que lo interrumpas, es que desde hace rato que le quería hacer una pregunta, bueno, desde hace como 3 semanas, y Dime. precisamente por esos criterios del conocimiento, pues, bueno, esos criterios, criterios del conocimiento presuponen que hay una realidad, ¿no? Ajá, Para poder para poder decir que hay pues, para poder decir que los va a evaluar, ¿no? Ahora, ajá, mi duda es que me he topado con muchos autores como Valle Bunge, que dicen que pues no hay como que nos alejemos de las metafísicas, ¿no?
Sí, sí, que sí. dan como una especie de sustento a la realidad, pero pues estos criterios presuponen una realidad dada, este, pero no dicen nada respecto a qué lo sustenta, ¿no? Comprendo, Hay, comprendo. Sigue, sigue. entonces, entonces, bajo ese criterio de teoría de conocimiento, ¿cómo, cómo una teoría, yo lo digo así porque en psicología pues nos topamos mucho con la subjetividad, ¿no? Entonces, eh, y a mi chocar con la realidad de las personas, queremos pensar que, no sé, la realidad de un esquizofrénico, pues va a ser su realidad, va a ser su realidad, ¿no? Por poner este ejemplo tan loco, ¿no? Pero a lo que me refiero es de que, pues, si no hay una realidad que sustente esos criterios, uno o algo que nos diga que realmente que sí va a suceder. Por eso yo creo que a mí me gusta mucho Spinoza, ¿no? Porque sustenta su teoría de conocimiento o su ontología con una metafísica también, ¿no? Entonces, no sé, quería poner esa duda nada más. Bastante, bastante, bastante buena duda, Daniel. Déjame salirme tantito para poderlos ver. Bueno, que no los veo, ¿no? Pero mínimo, me veo yo mismo y ya siento que estoy acompañado. Entiendo, son datos, no importa. Y aparte queda grabado, ¿no? Entonces, mejor así. Bien, primero, Bunge, Mario Bunge, excelente filósofo. Si no me equivoco, es argentino y es positivista más no poder. ¿Por qué señalaba Mario Bunge que no podemos señalar una realidad? Mira, si yo digo, por ejemplo, que este celular existe o que este celular es real, el que yo diga que es real no me está diciendo nada del objeto. O sea, yo no puedo decir que esto sea real o que sea un sueño o que sea una alucinación o que esté conectado a una máquina y que yo lo esté percibiendo a través de electrodos. No tengo pruebas de eso. Por eso este Bunge dice que eso es metafísica. Porque no hay forma de probar si el mundo es una realidad material, si es una realidad espiritual, si todo es un sueño, si es una simulación por computadora. No podemos tener ningún tipo de estas nociones. Entonces lo que dice Bunge es, en vez de estar buscando la realidad, nos vamos a basar en la empiría, en lo que puede experimentar. Entonces mi pregunta no es, ¿esto es real? Mi pregunta es, ¿qué puedo captar de este objeto? Sin importar que sea real o no, ¿qué puedo captar? Forma, tamaño, extensión, color, todo esto lo puedo captar. Entonces Bunge se va por allí. Para Bunge, toda metafísica, él es de los más acérrimos, combatientes de la metafísica. Lo que va a decir este Bunge es, tanto si crees en Dios como si crees que existe un mundo real, es metafísica. Solamente básate en lo que es comprobable empíricamente. Es decir, yo no sé si esto lo creó un Dios o lo creó el universo solo. De lo que sí estoy seguro es que lo puedo ver. Con eso nos vamos yendo. Entonces los empiristas lógicos, también llamados positivistas, van a creer que todo queda allí añadido. Ese es un gran problema. ¿Por qué es un gran problema? Porque entonces estamos diciendo que solamente la propia experiencia nos va a dar el conocimiento, pero como bien señalas, Daniel, ¿qué pasa con un esquizofrénico? Un esquizofrénico, cuando observa la realidad, cuando observa el mundo, lo va a estar percibiendo de una forma diferente a nosotros, o lo va a estar percibiendo de una forma alterada. Si fuéramos totalmente empiristas, diríamos que esa persona tiene su propia realidad, se podría llamar así, o su propia consistencia. Entonces, choca un poquito. ¿Qué es lo que va a hacer bueno, hay varias posturas, ¿no? Por ejemplo, Spinoza, cuando nos habla sobre este panteísmo y que todos somos uno y que se puede llevar desde allí, está muy padre, está muy, muy interesante. De hecho, Spinoza es un pensador bien complejo. Me gustaron mucho tus actividades sobre él. Se nota que te gusta el autor y profundizaste. Pero el problema para filosofía de la ciencia es que explicar el panteísmo de Spinoza muchas veces sobrepasa el ámbito científico. O sea, ya no hay forma de que científicamente se pueda investigar. Filosóficamente sí. Ahí podemos indagar bastante. Pero la ciencia, como se limita a un campo empírico, queda limitada. Ahora, ¿qué otra postura tenemos aparte de esta empirista? Los constructivistas, como Thomas Kuhn, van a decir que la realidad no es individual. La realidad es un constructo social. Entonces, el conocimiento o la ciencia se va a dar por medio de una comunidad. Las comunidades son las que validan el conocimiento. Entonces, si por ejemplo un científico dice o señala, perdón, si una persona dice o señala que la experiencia empírica es la realidad, un constructivista te diría, no, lo hace la sociedad. Y si la sociedad te dice que el esquizofrénico no encaja en el criterio de normalidad, no va a quedar claro.
En otras palabras, si viviéramos en una sociedad con puros esquizofrénicos, puros esquizofrénicos, ellos pueden hacer una ciencia desde allí, porque sea su propio paradigma. O en otras palabras, la ciencia moderna es la construcción que tenemos en la actualidad. ¿Cómo lo puedes ver en psicología? El CIE-10 ¿cómo se llama el otro criterio? Es el CIE-10 y, híjole, se me fue, es el 5, el DSM-5, es lo que nos marca el criterio de la construcción social en ciencia actualmente. No sé si más o menos o no. ¿Tienes mi micrófono apagado? Sí, perdón, es que es algo que sí me volaba un poquito la cabeza porque digo, entonces, pues, ¿cómo sustentan sus propias, o sea, cómo sustentan su prescripción de la realidad, ¿no? Es lo que bueno, no sé, que eso me metió más en un tema más filosófico, porque, obviamente, porque la ciencia como puede sí llegar a ser normativa, no se puede, ¿cómo diría? No se puede autocientificar la ciencia, ¿no? No se puede autoverificar. Entonces, como, pues, entonces, ahí se quedan varias cosas como, entonces yo cuando, por ejemplo, ¿no? Yo estoy como muy en contra de darle como un saber absoluto a la ciencia, porque realmente no es un saber absoluto, ¿no? La ciencia no es un saber, y yo me encontrado con muchas personas de que, no, pues es que no, es que quiere decir metafísica, ¿no? No, pues no es eso, pero pues es que la ciencia no es un valor, no es un saber absoluto, ¿no? Te describe la realidad, pero no, hasta ahí, es a cierto paradigma, ¿no? Yo tengo precisamente de hecho, lo tengo aquí. Es un poquito, Efectivamente, de él estamos hablando. Bien. de hecho, es un poquito complejo, pero de hecho sí me quedo pensando en lo que decía Thomas Kuhn, pues yo me quedo un poquito más claro de que, pues sí. Sí, es que mira, aquí va a haber un gran cambio. Qué bueno que lo señalas. Para Thomas Kuhn, el objetivo de la ciencia no es la verdad, es resolver problemas. Es diferente. ¿Ok? Ahora, como tú señalas, la ciencia es un lenguaje. Efectivamente, por ejemplo, el arte también es otro lenguaje y también tiene otra forma de expresión. Entonces, la religión igual. Son lenguajes que nos acercan a la realidad. Ahorita estamos viendo la ciencia. Y una cosa que me gustó mucho de tu aportación es que dices que la ciencia no se puede estudiar a sí misma. Y efectivamente, no puede. De hecho, los positivistas se caen por eso, porque los positivistas dicen que todo lo verificable tiene que ser empírico. Pero ¿qué crees? Que eso que acabas de decir no es empírico. Entonces se cae. Dos recomendaciones. Primero, ¿ya acabaste de leer el libro de Thomas Kuhn? ¿Tienes micrófono apagado? Estaba saliendo del. De hecho, apenas voy a entrar al prefacio. Es que Qué este bueno, es un estudio preliminar. qué bueno, qué bueno. Mira, entonces, primera recomendación. Antes de leer el libro, léete la postdata. Está en ese mismo libro que tienes. Hasta atrás viene la postdata. Ok. ¿Por qué? Porque es una forma más sencilla, más clara de abordar el libro. Lo lees y ya después puedes leer el libro. Yo cuando enseño esto en la facultad allá en CU de filosofía, empezamos leyendo la postdata. Es la primera. La segunda, si tienes tiempo, luego búscate, bueno, todos, ¿no? Si tienen tiempo, luego búscate un autor que se llama Gadamer. Ok. Dame. Gadamer, estudia, es filósofo, pero él considera, el contrario de la corriente que estamos viendo aquí y te va a gustar Gadamer. Por ahí, dale un ojito. Ok, ya lo encontré. Gracias, profesor. Muchas gracias a ti, Dani. Muy, muy buena aportación. Y qué bueno que te gusta todo esto. De hecho, para todos, ¿no? Ya cuando acabe la materia y todo eso, yo tengo un seminario de filosofía de la medicina. Lo tengo los fines de semana en sábado. Ya los que quieran entrar ahí, con gusto los incluyo y abordamos temas de estos. Ok, entonces estamos viendo que a la adecuación, la verificabilidad, que es que todo lo que tú plantees tiene que ser verificado. Si yo digo que hay marcianos en Marte, tengo que verificar que hay marcianos en Marte, tengo que tener un método de verificarlos. Contrastabilidad, va muy, muy cerca de esta parte. Ya lo verifiqué, ahora lo tengo que contrastar, lo tengo que volver a mostrar que sí pasa. Falsabilidad en el sentido de Popper, es decir, demostrar que es imposible que no ocurra de otra manera. Repetibilidad, esta es súper importante para ustedes, ¿va? La repetibilidad es que un fenómeno para que sea científico tiene que ser posible ser repetido más de una vez. Mientras más se repite un fenómeno, es más científico. Por ejemplo, en Facebook aparecen mucho, ¿no? Que dicen, científicos descubren que el vino es bueno para la mente o científicos descubren que comer pan es bueno para la salud. Eso es un avance en ciencia, pero para que ya sea ciencia como tal tiene que haber una repetibilidad.
Otros laboratorios, otras instituciones lo tienen que poner a prueba para demostrarlo. Al igual, en los criterios médicos en psicología que ustedes llevan, ya fueron repetidos muchas veces en diferentes pacientes para darle como esta sostenibilidad. No es que solamente lo diga uno. Rigor en el sentido de ser precisos, de tener elementos comprobables y coherencia, que lo que estás diciendo en una teoría se vincule con lo demás, que no haya contradicciones internas dentro de tu propia teoría. Bueno, estos son los elementos, los criterios más básicos que podemos tener en ciencia. De hecho, el método científico toma todos estos. De una u otra forma toma todos estos. En azul les puse otros elementos que son como valores que tiene que llevar la ciencia. Tiene que ser clara, es decir, una teoría científica, mientras más clara sea, mientras más entendible, es mejor. Tiene que ser fecunda en el sentido de que una teoría es mejor mientras más divisiones tiene. Por ejemplo, tenemos la, hola, Min. Tenemos la psicología social, la psicología educativa. Mientras más ramitas tenga una ciencia, es mejor. Simple, que cualquiera lo pueda entender, no complicar las cosas. Publicidad, que cualquiera tenga acceso a la ciencia. Y verosimilitud, que sea como creíble lo que estás diciendo. Y bueno, esos son como algunos criterios que pueden ustedes manejar, aparte de los que ya vieron en las lecturas, aparte del método científico y demás. Ya a partir de la próxima sesión que vayamos a tener, vamos a tener nuestras sesiones integradoras para ver todos los elementos y todo esto. Muy bien, el podcast. Para el podcast, recuerden, son entre 3 y 5 minutos, ¿ok? Si lo hacen más grande, que algunos lo han hecho más grande y de verdad, muchas gracias, lo disfruto bastante, está muy bien, pero luego yo comprendo que tienen muchas actividades y aparte que hablar cuesta trabajo cuando no estás acostumbrado por mucho tiempo. Entonces, con 3 5 minutos está bien. Pónganle música si tienen la medida posible para que sea más atractivo. Y también pongan un nombre al podcast. Piensen que aparte de ser psicólogos, ya después pueden dedicarse a dar podcast de psicología o clases de filosofía, de psicología en YouTube o demás. Y estos elementos les van a ayudar bastante para su formación. Pero bueno, vamos a dejarla hasta aquí. Si tienen dudas o preguntas, díganmelas. Si no, cerramos. No, profesor, todo bien. Pues bueno, chicos, yo por acá sigo. Ah, dime, Javier. Ya sea que lo escribas o me lo digas, como tú prefieras. Mientras que. Ah, ok. Bueno, buen Dime, día, Javier. no sé si me escuchen, perdón. Sí, Ok, bueno, tengo una pequeña duda sobre lo que mencionó de la ciencia normal y la ciencia paradigmática, ya que, bueno, el comentario que hizo sobre que tal vez al terminar nosotros nos dediquemos más como a la ciencia normal, me surgió como esa duda, ¿será eso bueno? muchas gracias, Javier. Bastante buena pregunta. Miren, funciona así. Si algo funciona, ¿para qué lo cambies? Si no funciona, hay que cambiarlo. En otras palabras, la ciencia normal o la ciencia establecida que tenemos ahorita es tal porque nos ha funcionado a lo largo del tiempo. Si ustedes dentro de su práctica profesional detectan que algo no cuadra o que algo no está funcionando, sí lo pueden tratar de cambiar, sí lo pueden tratar de cambiar y hacer ciencia paradigmática. En otras palabras, primero aprendan toda la ciencia normal y ya después traten de revolucionarla. Y ya si lo hacen, ya entrarían en otro campo de la psicología, que sería la investigación académica. Y obviamente lo pueden hacer. ¿Cuál es el primer criterio para poder entrar en la ciencia académica? Número uno, bueno, en esto de la ciencia paradigmática. Número uno, poseer conocimientos de la ciencia normal. Pues para qué, para no inventar el agua hervida, pues para que no piensen que están revolucionando cuando alguien más lo dijo. Y número dos, encontrar un problema que no se haya resuelto y que se pueda abordar. Por ejemplo, el problema de la conciencia, el problema de la singularidad, demostrar, por ejemplo, no sé si a ustedes les gusta el chamanismo, traten de hacer que entre a la ciencia normal a través de la ciencia paradigmática. Denme un segundo, ¿eh? No se vayan por aquí. Con esto que nos está diciendo Javier, les voy a compartir algo que les puede servir bastante para que me entiendan un poquito con la diferencia. Bueno, obviamente en el canal que tenemos de YouTube, del Jardín de la Filosofía, hay todo un curso sobre eso. Ahí lo pueden encontrar sobre Thomas Kuhn, hay todo. ¿Por qué hay todo un curso? Porque lo di en la UNAM en tiempos de pandemia y quedó por ahí. Pero bueno, denme un segundo. Ya. Acá también les pongo otro. En este video lo explico un poquito más. Si ustedes les sirve la ciencia normal y lo pueden llevar a cabo, adelante. Si empiezan a notar fallos, es momento de cambiar.
Les decía que se van a dedicar normalmente a ciencia normal. ¿Por qué? Porque cuando llega. Ok, mira, efectivamente, Daniel. Elementos como estos, como psicólogos que se vuelven chamanes, psicólogos que vuelven filósofos o demás, ya entra dentro de la ciencia paradigmática muchas veces. El problema es que la ciencia normal como que es la más normativa, como la que rige todo y quedarse en esos campos como que luego cuesta trabajo. Pero bueno, ¿qué otra pregunta o duda tienen, chicos? Bueno, si les interesa este tema de la ciencia normal y la paradigmática y todo eso, si quieren la próxima sesión que tengamos, aparte de ver los temas ya para el examen, lo retomamos un poquito para poderlo llevar a cabo. Y pues bueno, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Dime, Ay, Gladys. perdón, profesor. Buenos días. Sobre las sesiones síncronas para la actividad integradora, usted nos manda mensaje para saber qué días los vamos a tener, o Sí, van a ser los mismos días, muchas o no gracias. sé. Gracias, Gracias. Gladys. No, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Yo se los voy a mandar junto con la guía de estudios. Lo más probable es que los mande ya este fin de semana para poderles decir qué días van a ser y cuándo van a ser. Y qué bueno que lo mencionan también. Son 3 sesiones. Son 3 sesiones de la sesión integradora. Si asisten a las 3 sesiones, van a tener un punto sobre actividad que ustedes elijan. Entonces tienen en alguna 9, pueden subir a 10. Les voy a poner a pase de lista y todo eso. Pero sí, yo les aviso con antelación, mínimo 3, 4 días, cuándo va a ser la reunión. Ok, profesor, muchas gracias. Gracias a ti, Gladys. Cuídense mucho. Hasta luego, profesor. Gracias. Profesor, Dime, profesor, dime, Ay, una buen día. pregunta. dime. Profesor, una pregunta. Fíjese que yo entro al foro y no me aparecen las aportaciones de mis compañeros. No sé si nadie ha entrado al foro, nadie ha aportado, porque no me aparecen. Va, Entonces, dos cositas. La número 1, ¿tú ya hiciste tu aportación o no la has hecho? no, todavía no la hago, Ok. profesor. Es que en muchas veces, de hecho, en teoría tendría que estar así como establecido. Para poder participar en el foro, tienes que realizar primero la aportación. En algunas ocasiones les muestra las aportaciones previas. Entonces puede ser que por eso no te aparezcan. Ahora, sobre tu duda concreta de si todavía no participan o demás, te lo digo en este momento porque sí tengo un grupo que todavía no participa y será la razón por la cual no te aparecen. Y en los otros 2 grupos sí. Y si es los otros 2 grupos, es por esta razón que te digo que primero tienes que dar tu aportación y luego se activan la de los demás. Dame un segundito. ¿De qué grupo eres? ¿Del 27, 26 o 25? 25, profesor. 25. Dame un segundito. 25. No, en tu caso la razón por la cual no aparecen es porque todavía no participan. Ah, ok, muchas gracias. Pensé que estaba mal mi plataforma. No, no, Se lo no. agradezco mucho. Gracias a Gracias, ti. profesor. Ok, ok. Si no hay más. Ok, dinos, Gladys. No, me iba a despedir. Que tenga excelente día, profesor. Muchas gracias. Gracias a ti, cuídate mucho. Ok, cierro en 3, 2, 1. Bonito día, cuídense mucho.